recuperaciones, Eduardo, lo que pudimos entender es que parte del sector automotriz muestra una recuperación en la economía. Contame, ¿qué otros sectores, Eduardo, están recuperándose de Yo manera estaba lenta? tratando de plantearte que en realidad vos podés seguir el crédito en todos los sectores donde ya están Ujú. trabajando con crédito, como electrodomésticos, automóviles, viviendas, inclusive, tenés crecimiento muy importante. Vos fíjate el potencial que tiene el tema del crédito en la Argentina. Estamos con un crédito al sector privado entre empresas y individuos del orden del 7-8% del PBI, cuando nuestros vecinos, digamos, Brasil tiene el 57% y Chile tiene el 90%, mientras economías maduras como Estados Unidos tienen el 100%. Es decir, eso es todo una cantidad de dinero que se va a ir volcando al mercado conforme sigan aumentando los salarios, como están aumentando lentamente, pero que están aumentando salarios, jubilaciones, porque de alguna manera el freno de la inflación está generando esta mejora en el poder adquisitivo, ¿no? Esta mejora en el poder adquisitivo, Eduardo, muchos no la están viendo porque el entorno también está creciendo. No es solamente subir el salario y bajar la inflación, sino que también hay una cantidad de activos que siguen subiendo por encima de los valores de la inflación y algunos muy por encima de los valores de inflación. Claro, lo que pasa es que, Jorge, vos tenés que referirte, para poder hablar de economía, tenemos que respetar, digamos, algún indicador. Y el indicador nuestro de los valores económicos es el INDEC. El Instituto Nacional de Estadística y Censo fija las cosas. Cuando el INDEC dice que los valores de esos salarios se están recuperando, es porque se están recuperando. Ujú. Entonces, no podemos discutir en la unidad de medida, porque si no estamos complicados. Ahora, eso no quiere decir que vos sientas que una mejora, porque en tu economía personal o la de cualquiera de nosotros, venimos de 20 años de caídas muy fuertes. Entonces, ¿qué ocurre? Y ocurre que cuando vos estás en estos momentos, te estás dando cuenta de lo pobre que estamos. Y el país está muy pobre, esa es la realidad. Entonces, es difícil hablar de estos temas, de cuando vos decís mejorando, cuando estás en el subsuelo. Entonces vos pasás del séptimo subsuelo al cuarto y la verdad que no sentís, todavía no viste ni la luz. Entonces me parece a mí que vos reflejás con tu comentario, que es muy, se lo escucha mucho, que la gente no lo siente. Y efectivamente va a pasar mucho tiempo hasta que se sienta la mejora, porque además estamos poniendo atención en muchas otras cosas que hemos dejado de tener, que no tenemos, que nos complica el acceso, y eso también es muy duro, ¿no? Para toda la sociedad. Este proceso es muy dificultoso y muy inédito, digamos, ¿no? Claro, parte del crédito del que hablamos tiene un componente que es el miedo, ¿no? Porque una empresa puede tomar un crédito para hacer algo productivo, pero cuando hablamos de tomar un crédito para cuestiones puntuales, a veces da un poco de miedo mantener una deuda a largo plazo, por más que la tasa sea razonable, porque, claro, la situación laboral de muchos es complicada. Mirá, la situación laboral, por suerte, gracias a Dios, no está tan complicada. Vos pensás que estamos con un nivel de desempleo del orden del 7% y para medirnos, compararnos con una crisis equivalente como la de los inicios de los Ujú. 2000, estabas con una desocupación abierta del 20%. Es decir, el problema es que los salarios son bajos. Y entonces, respecto al crédito y lo que vos decís, efectivamente, está creciendo al 10% del nivel que te dije que es bajísimo, estamos en el 8% del Claro. PBI, el crédito privado, pero hasta hace 10 meses, cuando estábamos todavía en pleno experimento del plan Platita, esos valores no existían, no existía el crédito porque las tasas eran del ciento y pico por ciento. Entonces ahora se está recuperando al 10%, que es todavía sobre una cifra muy baja, pero la tendencia es a una recuperación del crédito, indudable. Hoy es la primera vez en la historia que la Argentina tiene un presidente que es economista. Por ende, las decisiones políticas y económicas tienen un único responsable. Muchas veces se veía la dualidad entre la política y la economía, entre lo que hay que hacer y lo que se debe hacer.
¿qué pasa con los vetos presidenciales, Eduardo? Donde hay un veto hacia los jubilados. Claro, pero digo, hay un veto a los jubilados que fueron vetos totales sin ningún otro tipo de respuesta. Se coloca... No hay otra respuesta posible, Jorge. Cuando vos estás en una situación como la que está Argentina, que es de una fragilidad extrema, porque sos un indeseable en los mercados financieros internacionales, cuando un país es indeseable en los mercados financieros internacionales, lo único que puede hacer es financiarse con lo propio. Por lo tanto, tiene que lograr tener un margen como para no solo atender las necesidades que tiene que atender el Estado, sino pagar los intereses y pagar los capitales que van venciendo. Por lo tanto, no hay ningún margen. Cualquier posibilidad de alejarnos del superávit primario y fiscal financiero es una locura, con lo cual lo único que este presidente no puede dejar de hacer es tener superávit, porque si dejara de tenerlo, otra vez nos ponen en un escenario de fragilidad y de dificultad para salir adelante. Con lo cual, yo creo que no va a haber otra alternativa que seguir vetando, salvo cuando venga el Parlamento le diga, bueno, no, vamos a aumentar la universidad y le vamos a sacar plata, no sé, a la UH o le vamos a sacar plata a lo que fuera, pero que le diga el Parlamento cómo hacerlo. Bien, eso es parte de lo que va a pasar seguramente la semana que viene. El miércoles pedía a la oposición tratar el veto presidencial, como lo vimos también en jubilados, algo un poco más accesible, porque la jubilación es un tema, pero la universidad pública es otro, y sobre todo con un partido que también tiene mucho que ver con las universidades, como es el Partido Radical. Veremos cómo se dividen los votos en el Congreso la semana que viene. Eduardo. Me parece que respecto al tema universitario se están abriendo otras variantes y otras alternativas muy interesantes que podrían analizarse para ver cómo mejorar la situación de los docentes. Estamos hablando de un reclamo salarial en este momento. Vamos a ver cómo puede plantearse la cuestión en esos términos cuando la Sindicatura General de la Nación se ha puesto pilas y está avanzando. Hoy nos enteramos de que ya hay 26 universidades de las 60 que han solicitado a la SIGEN que hagan la auditoría, porque a partir del decreto de la resolución de Zanini con el gobierno anterior había dejado de ser obligatoria. Ya 26 de 60 han pedido auditorías. Lamentablemente la más grande, que es la UBA, todavía no pidió. Veremos cómo sigue. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Hasta luego, muchas gracias. Que sigas bien. Eduardo Jacobs, economista, hablando obviamente de la recuperación.